Vida y formación intelectual de Emily Brontë. Emily Brontë nació el 30 de julio de 1818 en Thornton, Yorkshire, y murió prematuramente el 19 de diciembre de 1848 en Haworth, a los 30 años. Hija del clérigo anglicano Patrick Brontë, creció en el ambiente aislado de la rectoría de Haworth, en el borde de los páramos del norte de Inglaterra. La crítica ha subrayado reiteradamente el carácter escueto y fragmentario de la documentación biográfica disponible. La autora fue descrita como reservada y silenciosa y dejó escasa correspondencia de interés, circunstancia que ha contribuido a la construcción de una figura casi enigmática. Esta economía documental no es un mero dato anecdótico, condiciona la recepción crítica. A diferencia de su hermana Charlotte, cuya abundante correspondencia permite reconstruir itinerarios intelectuales y afectivos, Emily aparece como una presencia opaca, cuya interioridad solo puede rastrearse a través de su poesía, y sobre todo de su única novela. El silencio biográfico se convierte así en correlato del hermetismo estético de Cumbres Borrascosas, obra que oscurece más de lo que aclara la personalidad espiritual de su autora. En 1846, junto a sus hermanas, publicó poemas por Currer, Ellis y Acton Bell, adoptando el seudónimo masculino Ellis Bell. La elección no fue caprichosa. En el contexto victoriano, muchas escritoras recurrieron al anonimato o a nombres ambiguos para evitar el prejuicio de género que deslegitimaba la producción literaria femenina. El uso de Ellis Bell puede leerse como una estrategia de inserción en un mercado editorial dominado por valores masculinos, pero también como gesto irónico. La novela que aparecería bajo ese nombre dinamitaría precisamente las convenciones morales que sostenían dicho mercado. Cuando Cumbres Borrascosas publicó en 1847, la recepción fue en gran medida hostil. La obra fue calificada de salvaje, burda, y sus personajes considerados moralmente reprensibles. Reseñas tempranas denunciaron la crueldad y el odio diabólico que atravesaban la narración. Con el tiempo, sin embargo, la novela fue revalorizada hasta convertirse en un clásico central del canon inglés. Esta trayectoria del escándalo a la canonización es indicativa de su potencia disruptiva. La obra anticipa sensibilidades modernas que el gusto victoriano aún no estaba preparado para asimilar. El paisaje de los páramos de Yorkshire no es un simple telón de fondo. La crítica ha insistido en la estrecha vinculación entre la imaginación de Brontë y el entorno de Haworth. Los moors constituyen un espacio liminar, abierto y desolado, que modela una subjetividad extrema, indómita, ajena a la domesticación burguesa. La naturaleza no es decorado, sino fuerza ontológica que atraviesa la psicología de los personajes y estructura el conflicto central entre cultura y naturaleza. Contexto histórico y cultural. Publicada en 1847, en los inicios del largo reinado de la reina Victoria, la novela emerge en una Inglaterra marcada por la industrialización acelerada, la consolidación de la burguesía y una moral social cada vez más codificada. No obstante, la acción se sitúa a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, desplazamiento temporal que permite a Brontë dialogar con la tradición romántica y gótica.
Desde el punto de vista estético, Cumbres Borrascosas se inscribe en la herencia del romanticismo, exaltación de la pasión, primacía de la subjetividad, identificación con la naturaleza salvaje. Emily Brontë ha sido asociada al periodo romántico, y su novela puede leerse como una radicalización de esa sensibilidad. Heathcliff y Catherine no son meros personajes, sino encarnaciones de una energía primitiva anterior a la normatividad social. La impronta gótica se advierte en la atmósfera opresiva. La arquitectura amenazante de Cumbres Borrascosas, los elementos sobrenaturales y la obsesión con la muerte. La violencia física y psicológica que escandalizó a los críticos del siglo XIX responde a una estética que desestabiliza la ilusión de armonía moral propia de la novela realista emergente. En lugar de ofrecer un relato edificante, Brontë presenta un universo regido por impulsos de amor y odio llevados a su extremo. La ruptura con la moral burguesa es evidente en la representación del deseo. Catherine declara que su amor por Heathcliff es constitutivo de su identidad, desbordando las categorías del matrimonio como alianza social. El vínculo no se legitima por la ley ni por la religión, sino por una afinidad ontológica que desafía cualquier forma de domesticación. En este sentido, la novela anticipa una crítica radical a la noción victoriana de respetabilidad. Análisis estructural y narrativo. Uno de los rasgos más innovadores de Cumbres Borrascosas es su estructura de narradores encadenados. La historia llega al lector a través de Mr. Lookwood, inquilino de Turkus Garage, quien a su vez reproduce el relato retrospectivo de Nellie Dean. Esta mediación múltiple introduce una complejidad epistemológica. La verdad de los hechos nunca se presenta de manera directa. La crítica contemporánea ha señalado la posible no fiabilidad de Nellie, subrayando su condición de participante en los acontecimientos y su sesgo moral. Lookwood, por su parte, demuestra desde el inicio su incapacidad para interpretar adecuadamente el mundo que observa. La doble mediación convierte la novela en una reflexión sobre la construcción narrativa de la experiencia. No hay acceso inmediato a la realidad, solo versiones interesadas. La temporalidad fragmentada refuerza esta complejidad. El relato retrospectivo, con saltos y analepsis, desarticula la linealidad cronológica y sugiere que el pasado irrumpe constantemente en el presente. El tiempo no es progresión sino retorno, repetición, trauma. La violencia de la primera generación se proyecta sobre la segunda, configurando una estructura casi circular. El simbolismo espacial es fundamental. Cumbres Borrascosas representa la naturaleza indómita, lo telúrico, lo elemental. Truscos Grange encarna la civilización, la domesticación y el refinamiento. La oposición no es meramente geográfica, sino, otra vez, ontológica. Cada espacio modela subjetividades distintas. Heathcliff pertenece al primero, Edgar Linton al segundo. Catherine, escindida entre ambos, encarna la tensión irresuelta. Los elementos sobrenaturales, como la aparición espectral de Catherine, no deben leerse como simple recurso gótico. Funcionan como manifestación de una pasión que trasciende la muerte. La frontera entre vida y muerte se difumina, sugiriendo que el vínculo entre Catherine y Heathcliff es más fuerte que la materialidad del cuerpo. El fantasma no es un adorno, es la materialización de lo reprimido. Análisis de personajes. Heathcliff
constituye una de las figuras más complejas de la literatura inglesa. Huérfano de origen incierto, marginado socialmente, su identidad se construye desde la exclusión. La humillación sufrida en la infancia, especialmente bajo el dominio de Hindley, se transforma en resentimiento estructurante. Sin embargo, reducirlo a villano sería simplificarlo. Es también encarnación de una pasión absoluta, incapaz de trascender con la mediocridad social. Su venganza no es solo personal, sino dirigida contra un orden que lo ha expulsado. Edgar Linton encarna la civilización, refinado, sensible, pero también incapaz de comprender la radicalidad del vínculo entre Catherine y Heathcliff. Su figura no es caricaturesca, representa un ideal burgués de domesticación que la novela no condena por completo, pero sí muestra como insuficiente frente a la intensidad de lo elemental. Catherine Earnshaw representa la identidad dividida. Su célebre afirmación de que su amor por Heathcliff constituye su propio ser indica una concepción del yo como relación. Al optar por casarse con Edgar Linton, elige la seguridad social, pero traiciona su verdad interior. La enfermedad y la muerte pueden interpretarse como consecuencia de esa decisión irresoluble. Catherine se autodestruye porque no logra integrar naturaleza y cultura. Hindley Earnshaw simboliza la degradación causada por el resentimiento y el alcoholismo. Nellie Dean, la mirada normativa que intenta interpretar el caos desde parámetros de respetabilidad. La segunda generación, Cathy Linton y Hareton Earnshaw, introduce la posibilidad de redención. La violencia intergeneracional no es destino inexorable. El aprendizaje y el afecto pueden revertir la herencia traumática. Los grandes temas se articulan entre estos personajes: amor obsesivo, posesión, violencia heredada, naturaleza frente a cultura. La reconciliación final entre Cathy y Hareton no neutraliza la tragedia previa, pero sugiere que la historia puede reescribirse. Recepción crítica y legado. Las primeras reseñas acusaron a la novela de inmoralidad y brutalidad. La violencia de sus personajes fue recibida como salvaje y contraria al decoro literario. La sospecha de que la obra debía de haber sido escrito por un hombre ilustra el sesgo de género de la crítica de ese entonces. Con el tiempo, sin embargo, la novela fue reconocida como una de las cumbres de la literatura en lengua inglesa. Su influencia se extiende a la narrativa psicológica, al modernismo y a múltiples relecturas contemporáneas. Las adaptaciones cinematográficas y teatrales, así como las reinterpretaciones críticas, demuestran su vigencia cultural. Conclusión. Cumbres Borrascosas ocupa un lugar singular en el canon occidental porque desborda las categorías que pretendieron domesticarla. No es simplemente una novela romántica ni un relato gótico. Es una exploración radical de la pasión como fuerza ontológica que desafía las estructuras sociales, temporales y narrativas. La figura enigmática de Emily Brontë, su aislamiento y la potencia visionaria de su única novela convergen en una obra que, lejos de agotarse en el escándalo inicial, ha revelado su capacidad de interpelar a generaciones sucesivas. La violencia, el amor absoluto, la fractura entre naturaleza y cultura, la complejidad narrativa y la ambigüedad moral convierten a Cumbres Borrascosas en un texto ineludible para comprender no solo la literatura victoriana, sino la modernidad literaria en su conjunto. La consagración canónica no ha neutralizado su incomodidad. Al contrario, su permanencia se debe precisamente a esa incomodidad, a la capacidad de perturbar, de desafiar las categorías morales y estéticas,
y de recordarnos que la literatura, en su forma más intensa, no ofrece consuelo, sino confrontación.